hacer este semestre, ¿ok? Perfecto, muchachos. A ver, ¿dónde andamos en el texto? Les voy a compartir la pantalla. Ok. Ahora sí. Listo. Bueno, vuelvo a reiterarles, el texto está en la plataforma de Classroom, es bajarse y hacer el seguimiento. En todo caso, yo como estudiante lo que haría es imprimirme o hacerme imprimir, o en todo caso ya debe haber por ahí, ustedes son expertos en conseguir textos, ¿no? Así que se fotocopian y hacer el seguimiento, ¿no? Porque no solo es a veces escuchar y después se van, la idea es aprovechar el tiempo, el corto tiempo que estamos, ¿no? Ok, muchachos. Perfecto. Bueno, rápidamente vamos a echar lo que habíamos hecho. Habíamos hecho lo que es el análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. Análisis vectorial, obviamente, todos los fenómenos naturales se puede describir a través de un análisis vectorial, ¿no? Y la mayoría es así, ¿no? Por ejemplo, el viento, la lluvia, eh, la velocidad del río, son todos, son análisis vectoriales. Y un poquito vamos a darle otro condimento con el tema de campos, ¿no? Campos electromagnéticos en el espacio vacío, ¿ok? Bueno, pues lo que habíamos visto primero son ¿qué son los campos escalares y vectoriales? ¿Ok? ¿Qué son los campos escalares y vectoriales? Un poco habíamos explicado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de campo escalar sería la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Primero que tenemos que tener la idea clara que un campo escalar o un campo vectorial, ¿qué dice? Que son funciones de espacio y tiempo. Y sabemos eso, ¿no? Si yo quiero ubicar un punto en el espacio, quiere decir que ese punto yo tengo que ubicar en el espacio, es dependiente del espacio, ¿no? Y además no solamente del espacio, ¿no? Y está en función del tiempo. Entonces, todos estos campos escalares y vectoriales tendrán que estar en función del espacio y el tiempo, ¿ok? Entonces, por lo general se designa de esta manera para decir eso, ¿no? Que cualquier función, ya sea escalar o vectorial, es función de espacio, y el espacio se define a través de un sistema de coordenadas X, Y, Z, en este caso coordenadas rectangulares, y además del tiempo, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora habíamos dicho un campo escalar, por ejemplo, podemos citar a la temperatura. Entonces, agarramos un termómetro y fijamos en un punto en el espacio, ¿no? Primero vamos a dar las coordenadas del espacio y después el tiempo, ¿no? Y después el tiempo. ¿Y esa lectura qué va a ser? Va a ser simplemente un valor. Será, por ejemplo, no sé, en la esquina del sur del aula tantos, la temperatura a las 3 de la tarde es 35 grados. Es un valor, ¿no? A las 4 de la tarde es tanto, a las 5 es tanto, seguramente va a variar, ¿no? Entonces, la información que me da los campos escalares son simplemente magnitudes, como dice, ¿no? Aquí. Un campo escalar en cada instante tiene una magnitud asignable en cada punto, obviamente en el espacio, ¿ok? Y se lo puede dar como ejemplo, decía, la temperatura, ¿no? La temperatura. Entonces aquí un poquito ilustra ese hecho, ¿no? A ver si calentamos un bloque, no sé, un bloque de cemento podría ser, o un bloque de metal.
Seguramente todo el bloque va a calentar, ¿no? Va a calentar y en cualquier punto vamos a tener que, si agarramos en todos los puntos y medimos la temperatura, pues, sería magnífico y tuviéramos que describir los puntos y las temperaturas, ¿no? En algunos casos se van a generar isotermas, ¿no? Curvas que van a tener el mismo valor, porque como aquí dice, ¿no? 350 grados esta curvita. Obviamente medio que tiene sentido, ¿no? Cerca del juego, más o menos en ese punto, 350. Seguramente dentro de esta curva será mayor, pues, ¿no? 400 grados, justo por donde el juego será 500 grados, no sé, ¿no ve? Pero el hecho es que va a variar la temperatura. Ahora, si hay temperaturas iguales, seguramente podemos trazar unas curvas, ¿no? Y esas curvas se van a llamar las isotermas. Las isotermas, ¿ok? Perfecto. Entonces, a esas curvas, el comportamiento de esas curvas, un poco podemos imaginarnos lo que es el campo escalar, ¿ok? Pero vuelvo a reiterar, los campos escalares son funciones de espacio y tiempo, son funciones de espacio y tiempo, ¿no? Y que son plenamente definidos a través de una magnitud asignada, a través de una magnitud como la temperatura, ¿no es cierto? Solamente nos dice 35 grados y listo. Y no pedimos otra explicación, ¿no? Entonces, ese tipo de magnitudes son de campos escalares. Ahora hay otro tipo de magnitudes también, ¿no? Como las velocidades velocidades en un ducto, en un tubo. Entonces, seguramente yo tengo en un punto X hay cierta velocidad, en otro punto otra velocidad, así sucesivamente, ¿no? Entonces, además de darnos el valor de la velocidad, en este caso, nos dan otras informaciones más, como en este caso la dirección, ¿no? Hay una velocidad, pero nos están diciendo la velocidad se dirige en este sentido. Cuando un campo, además de tener la magnitud, tiene la dirección, a ese tipo de campos se los denomina campos vectoriales. ¿Ok? Entonces yo creo que ha quedado claro. Como campos vectoriales podemos mencionar, por ejemplo, no sé qué ejemplos podemos mencionar, estimados alumnos, como campos vectoriales. A ver, ¿qué La dice? velocidad, La fuerza, La fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Aparte de la fuerza gravitacional, puede ser no sé, ¿no ve? ¿Qué más sería? En el tema específico de campos electromagnéticos, ¿qué parámetros serían? flujo magnético, Flujo magnético. Eso, perfecto. Flujo magnético. ¿Qué más? el campo eléctrico, Campo eléctrico, también vectorial. ¿Algo más? la Bueno, corriente, la corriente, perfecto. La corriente, lo mismo, son campos vectoriales, ¿no es cierto? Son campos vectoriales, el campo eléctrico, el campo magnético, flujo eléctrico, flujo magnético, flujo de campo magnético, después la corriente, eh, bueno, no sé qué más, ¿no? Ok, en el tema de los campos electromagnéticos, básicamente esos son, ¿no? Entonces ya los ejemplos están más que claros, ¿ok? Bueno, ya habíamos un poquito, nos habíamos puesto de acuerdo si vamos a considerar un campo escalar o una cantidad escalar, simplemente con una letra le vamos a asignar, ¿no ve?
Por ejemplo, si vamos a asignarle, por ejemplo, al campo escalar de temperaturas, lo llamaré T y listo, ¿no? ¿Ok? Esos van a ser campos escalares. Ahora, si yo voy a querer asignar un campo vectorial o una cantidad vectorial, entonces los vamos a asignarlos como una letra impresa en negrita, ¿ok? Como en este caso. Si yo voy a querer escribir el campo eléctrico, seguramente la E en negrilla, ¿no ve? Y eso me va a significar campo vectorial eléctrico, ¿ok? Perfecto. Bueno, todo vector tiene su módulo, ¿no? O su magnitud. Entonces, la magnitud se puede determinar a través de esta expresión o se puede simbolizar a través de esa expresión, ¿no? O simplemente podemos poner un escalar, un A, porque un escalar me representa un valor, ¿no es cierto? Nada más que un valor. Entonces, básicamente, eso en cuanto a las cantidades escalares y vectoriales. Bueno, el tema de sumas vectoriales, multiplicación y todo un poco ya lo han visto ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, A más B, aquí estoy indicando el vector A más el vector B. Sabemos que el vector A es esta flechita y el vector B es esta flechita, ¿ok? Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que este vector A necesariamente es función del espacio, ¿no ve? O sea, está en el espacio. Y al estar en el espacio tiene que tener, pues, las correspondientes coordenadas en los respectivos ejes, ¿no ve? Si yo pongo el A en coordenadas rectangulares, seguramente tendrá que tener componente en X, componente en Y, componente en Z, ¿no? Y B lo mismo, ¿ok? Y B lo mismo. Y a la suma saben ustedes, si hay dos vectores, la cola con cabeza se chocan, ¿no? La cola de B tiene que chocar con la cabecita de A y como tiene dirección y magnitud, y pues la resultante simplemente va a ser origen y cola, ¿no? Mejor dicho, cabecita con cola, ¿ok? Y eso es la suma. Obviamente, la suma de dos vectores, ¿qué va a resultar? ¿Qué dicen, muchachos? La suma de dos vectores, ¿qué va a resultar? Otro vector. Otro Otro vector. vector. Exactamente, ¿no? Es como decir, ¿no? Bueno, si estoy tratando con vectores, como resultado tendré que tener otro vector, cosa que después vamos a ver que no siempre ocurre, ¿no? En la suma de vectores sí ocurre eso. Ahora, B más A será lo mismo que A más B igual a B más A. ¿Qué Sí, dicen, sí. muchachos? Sí, Sí, ¿no? A ver si lo que tuviéramos que hacer, ¿qué? En este caso estamos haciendo A más B. Si tuvieras que hacer B más A, entonces esta flechita paralelo tuviera que poner aquí y me va a dar la misma magnitud y la misma dirección, ¿no? Pero no va a ocupar el mismo espacio, pero sí va a tener la misma magnitud y la misma dirección. Ojo ahí, ¿no? Pero después vamos un poquito a ir viendo esos detalles. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Un poco habíamos visto el tema del sistema de coordenadas, ¿no? Ustedes saben muy bien, los sistemas de coordenadas, yo puedo enumerar infinitos sistemas de coordenadas, hasta yo mismo me puedo inventar un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Cuáles son las características de un sistema de coordenadas? Por lo general, que se manejan tres ejes, ¿no? Tres ejes. Esos tres ejes tienen que estar normales en un punto de coincidencia que se llama origen, ¿ok? En ese punto tienen que ser normales.
Eso no quiere decir que siempre todos los ejes van a ser rectas, también van a ser curvas, de cualquier tipo, ¿no? Por lo general, para no complicarnos, lo que nosotros utilizamos son, por ejemplo, para sistemas rectangulares, utilizamos 3 ejes ortogonales, ¿no? Rectas. Por ejemplo, las rectangulares son la recta X, recta Y, recta Z, ¿no? Y en coordenadas cilíndricas vamos a utilizar un eje ρ, una curva phi y una línea Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco va a variar esto, las coordenadas cilíndricas, circulares, ¿no? Ya no van a ser totalmente, o sea, en coordenadas rectangulares sí son rectas, pero en coordenadas cilíndricas, como su nombre dice, cilíndricas van a ser, ¿no? Y en coordenadas esféricas tenemos 2 ángulos y una recta, ¿no? ¿Ok? Entonces ya en la anterior clase un poquito hemos visto cómo se asignan los valores, ¿no? Pero la aplicación de aquí habíamos dicho que en campos electromagnéticos, por ejemplo, por lo general se utilizan estos 3 sistemas de coordenadas. Las rectangulares, las cilíndricas y las esféricas. Por ejemplo, para describir el campo eléctrico de una carga puntual, tuviera que describir en coordenadas esféricas, ¿no? Que perfectamente se acomoda y nos simplifica la resolución de los problemas, ¿ok? En un conductor largo tendido para describir para describir el comportamiento de los campos magnéticos, por ejemplo, tendré que utilizar coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque me va a simplificar el escenario. Ahora por ejemplo, el campo eléctrico entre dos placas, el campo eléctrico, obviamente tengo que utilizar coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, cada problema se va a adecuar a un sistema de coordenadas de manera que simplifique la resolución del problema, ¿ok? Perfecto. ¿Qué más habíamos dicho? Por lo general también se utilizan los vectores unitarios, ¿no? Ya conocen ustedes qué son los vectores unitarios. Los vectores unitarios simplemente son aquellos vectores que tienen una magnitud de unidad o una magnitud de 1 y una dirección, ¿no? Y una dirección. Entonces, en la práctica se ha hecho muy común manejar estos vectores unitarios porque simplemente manejas la dirección. O sea, especificas la dirección con estos vectores. ¿Ok? Porque la magnitud es 1, ¿no? Perfecto. Entonces, dice, con el fin de unificar y reducir los siguientes desarrollos relativos a campos escalares y vectoriales, se van a introducir un sistema de coordenadas generalizadas. ¿Ok? Si yo quiero llamarle a un sistema de coordenadas generalizadas, y a ese sistema de coordenadas generalizadas se puede adecuar la rectangular, cilíndrica, esférica o cualquier otro, ¿no? Pero cuando hablemos de coordenadas generalizadas, vamos a manejar las variables U en los diferentes ejes. U1, U2, U3. ¿Ok? Obviamente en el espacio tienen tres dimensiones, ¿no? U1, U2, U3. ¿Perfecto? Ok. Por ejemplo, un vector A en coordenadas generalizadas, y seguramente el vector A tiene 3 componentes, ¿no? En la dirección A1, en la dirección A2, en la dirección A3, y además con sus respectivas magnitudes en esa dirección, A1, A2, A3. Entonces aquí estamos cumpliendo lo que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? A un vector le vamos a llamar en negrilla, listo. Esto es un vector. Al ser un vector, obviamente, este vector tiene sus componentes, ¿no?
porque este vector va a estar ubicado en el espacio. Y en el espacio necesariamente tiene que estar ubicado en los sistemas de coordenadas que queramos manejar. Si queremos manejar unas coordenadas ortogonales generalizadas, entonces va a ser de esta manera, ¿no? A1, su dirección, y en negrilla es un vector, ¿no ve? A1. Luego viene su magnitud, es un escalar, entonces simplemente con A1, ¿no? Para indicar su magnitud. Más el vector A2 en la dirección A2 es un vector unitario y su magnitud A2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto en coordenadas generalizadas, ¿ok? Pero también podemos asignarse en coordenadas rectangulares, que va a ser, en vez de 1 será X. Y su magnitud en ese eje AX, en la dirección AY, la magnitud AY, y en la dirección AZ, y la magnitud AZ. Lo propio hacemos con coordenadas cilíndricas y las esféricas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cualquier vector, para ubicarle en el espacio, tendremos que utilizar un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Qué más? También a menudo en la teoría electromagnética se utilizan los elementos diferenciales. Los elementos diferenciales de espacio. Por ejemplo, en coordenadas rectangulares, un pequeño cubo diferencial en coordenadas rectangulares van a ser simplemente el producto de las tres dimensiones o diferenciales, ¿no? Diferencial de L1 vamos a indicar que es en esta dirección X, entonces será este ladito, ¿no? No sé si me están viendo, es este ladito, y en Y va a ser este lado, entonces seguramente de L2 va a ser de y Z en esta dirección y de Z. Y el producto de esas tres diferenciales me va a dar el diferencial de volumen, ¿no es cierto? Entonces, el diferencial de volumen en coordenadas rectangulares me va a dar diferencial de volumen de X, de Y, de Z, ¿no? ¿Ok? Pero hablando en coordenadas generalizadas, ya sabemos, ¿no? Ustedes han debido ver las coordenadas generalizadas, generalmente están en función de H, Y en coordenadas rectangulares, H1, H2, H3 son iguales a 1, ¿no es cierto? H1, H2, H3 son iguales a 1 en coordenadas rectangulares. En cilíndricas no es lo mismo, ¿no? H1 va a ser 1, H2 va a ser a ρ, H3 va a ser a 1. Entonces simplemente reemplazamos esas, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, vuelvo a reiterar, H1 va a ser 1, H2 ρ, H3 1. Y en esféricas, H1 a 1, H2 es igual a R, y H3 R seno de θ. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos escribir los tres diferenciales de volumen en los diferentes sistemas de coordenadas. En rectangulares va a ser de X, de Y, de Z. En cilíndricas, ρ de ρ, de phi, de Z. Un poco hay que entenderlo esto de dónde viene, ¿no? ρ de phi, de Z. Entonces, aquí, por ejemplo, en coordenadas rectangulares, simplemente es el producto de las tres diferenciales, ¿no ve? Como son rectas, no pasa nada, solo se multiplica y ya tenemos el cubo, ¿no? El diferencial de volumen. Mientras en unas coordenadas cilíndricas hay que ubicarnos un poquito mejor, ¿no? Hay que ubicarnos un poquito mejor. Con eso, ¿qué quiero decir?
Vuelvo a reiterar, siempre las coordenadas rectangulares se utilizan como base, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, primero va el rho, ¿no ve? Primero va el rho. Entonces, rho quiere decir, tendré que trazar sobre el eje X y trazar el valor de rho. Posteriormente, girar un ángulo de phi, un ángulo de phi. Y posteriormente otra recta, ¿no? Otra recta. Entonces va a ser una línea, un ángulo y una línea, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que tuviéramos que hacer es que tuviéramos que multiplicar este arco multiplicado por rho, ¿no es cierto? Y este arco, ¿qué va a ser? O sea, estamos sacando el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, circulares cilíndricas. Entonces, el dibujito que vamos a hacer es que este lado va a ser curva, este lado curva. Obviamente este lado va a ser recta y recta, ¿no ve? Un pedacito de diferencial en coordenadas cilíndricas. Entonces, esta curva simplemente va a ser rho de phi, ¿no ve? Rho de phi. Listo, entonces esta curvita va a ser rho de phi. Entonces aquí tenemos rho de phi. Luego tenemos de phi. Esto es rho de phi. Rho de phi. Luego diferencial de rho. Diferencial de rho. Y de z, ¿no? Y de z. El alto. ¿Ok? Entonces aquí dice, ¿no? Este arquito de ahí adentro es rho de phi. Esto es de rho, diferencial de rho, y este lado es de z. Y la multiplicación de esas tres magnitudes me da el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas me va a ser rho de phi de rho de z. ¿Comprendido? Está claro, ¿no? Entonces, en coordenadas esféricas, lo propio, ¿no? En coordenadas esféricas, lo propio. Entonces, les voy a dejar tarea en coordenadas esféricas cómo se interpreta el diferencial de volumen, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí tarea para tarea. Tarea. Opa, está un poco mal, ¿no? A ver, vamos a un poquito escribir con otra. A ver. Tarea. Ok, muchachos. Entonces, la próxima clase voy a decir, a ver, quiénes son los tres valientes que quieren explicarnos, a ver cómo es el escenario de poder expresar un diferencial de volumen en coordenadas esféricas. ¿Ok? Bueno, seguimos. Tema de vector posición. Ya en física ya han visto, ¿no? Vector posición. Dice que en la teoría los campos se hace referencia a un punto, ¿no? A un punto. Y ese punto obviamente está en coordenadas generalizadas, va a ser en función de U1, U2, U3, ¿no? En el espacio. Utilizando el vector posición denotamos por el símbolo R, ¿no? Ya un poquito se deben estar imaginando. Si yo tengo un sistema de coordenadas rectangulares, tengo el origen y tengo un desplazamiento, como aquí están viendo, la trayectoria.
Si yo quiero definir un punto de la trayectoria, voy a definir a través de un vector posición, ¿no es cierto? A través de un vector posición. ¿Ok? Entonces, básicamente a ese se refiere como vector posición, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese vector posición también se puede expresar en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Y ahí tienen las expresiones. A X, a Y, a Z. ¿Ok? Perfecto. Aquí si se fijan en coordenadas para el vector posición, más sencillo es en las esféricas, ¿no? ¿Sí? Entonces todo dependerá de las coordenadas que se manejen. Ok. Entonces el vector posición simplemente que a una variación o a un desplazamiento pequeño, como llamamos diferencial de R, el diferencial de R va a ser un pequeño desplazamiento y cada cierto diferencial de tiempo va a variar, ¿no? El vector posición, ¿ok? Obviamente va a variar sobre la trayectoria. ¿Perfecto? Entonces, simplemente eso es el vector posición. ¿Qué más manejamos También manejamos a menudo los productos escalares y vectoriales. ¿Ok? Los productos escalares y vectoriales. Primero vamos a ver lo que es el producto escalar. A ver, ¿qué significa el producto escalar? Por concepto, ¿qué es? Es el producto punto, ¿no ve? Ahí tienes el puntito. Producto punto. O llamado también producto escalar. Que dice que es equivalente al producto de las dos magnitudes de esos dos vectores por el coseno del ángulo que los separa. Eso es lo que nos dice, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, el producto punto o el producto escalar va a ser el producto de las dos magnitudes por el coseno del ángulo que le separa entre ambos. Ahora, el producto punto, como resultado, ¿qué será? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, el producto punto, como resultado, ¿qué se va a obtener? Un escalar. Un número, hijo, un escalar. Un Un escalar escalar. o un número. A ver, ¿quién ha dicho un escalar o un número? Apellido. Yo dije número, dije Carrasco. Carrasco, a ver, ¿dónde estás, Carrasco? Núñez José Carlos. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, como su compañero dijo, y también ya sabemos por el concepto, producto escalar, ya arriba hemos visto, ¿no? ¿Qué es un valor escalar? Simplemente es un valor. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el producto punto de dos vectores me sale un simple número. ¿Ok? A eso quiero que se concentren en ese concepto. Entonces, el producto punto de dos vectores, estos son dos vectores por si acaso. Como resultado tenemos un valor. Y ese valor se cuantifica a través del producto de los módulos del vector A por el B por el coseno del ángulo que los separa entre los dos vectores. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dice en el cual θ es el ángulo entre A y B, que ya sabemos, y el producto punto A punto B indica el producto de la proyección escalar de los vectores sobre el otro, multiplicado por la magnitud del otro vector.
Está un poco desglosando el concepto este, ¿no? ¿Sí? No sé si por ahí tenemos, no. A ver, ¿qué quiere decir? ¿No? Si hacemos si un poquito interpretamos este resultado, digamos, vamos a tener un vector A. Me voy a dibujar un poco mejor. Aquí vamos a tener, a ver, vamos a tener un vector A, un vector A. Luego tenemos otro vector B. Epa, listo. Un vector B. Entonces esto va a ser A y esto va a ser B. ¿Ok? Entonces, o sea, haciendo un énfasis en el concepto que nos lleva a esto, en realidad lo que estamos haciendo es el producto de la magnitud de este vector, de la magnitud, ¿no? Puede ser 5, 6, es un valor. Y el otro valor va a ser B coseno del ángulo. ¿Y B coseno del ángulo qué es? Es la proyección de este vector sobre este, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer la proyección. Obviamente tiene que ser normal, ¿no? Ahí tiene que ser normal. Entonces, si nos un poquito analizamos este concepto, simplemente es eso, ¿no? El producto del módulo del vector A, el producto del módulo del vector A multiplicado por la proyección del otro vector B sobre este vector A, ¿no ve? ¿Ok? Entonces lo que me está indicando el producto punto. ¿Está claro, muchachos? Entonces, por un lado, estamos diciendo que el producto punto de dos vectores como resultado es un valor. Pero este valor podemos un poquito interpretarlo de esta manera. La magnitud de A multiplicado por la magnitud de ¿qué? De la proyección del segundo vector sobre este A, ¿no ve? Sobre el primer vector. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, bueno, entonces siempre me va a representar eso, ¿no? El producto punto. Ahora un poquito ya llevándolos a un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces la proyección escalar de los eso ya hemos explicado, multiplicando por la magnitud por el otro vector. Por ejemplo, si tenemos A1 y A2, sabemos que los vectores A son unitarios, ¿no ve? Y además, entre diferentes ejes siempre son normales. Vale decir que entre el vector A1 y A2 hay un ángulo de 90 grados. Entre A2 y A3 hay un ángulo de 90 grados. Entre A3 y A1 hay un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Por tanto, A punto B, o en todo caso, A1 punto A2, ¿cuánto va a ser, muchachos? A1 punto A2, ¿cuánto va a ser ese producto punto? 0. 0. ¿Quién ha dicho 0? Cero. El primero que ha dicho 0. Luis Granados. Ruiz, ¿dónde estás? Vamos a ver. Ruiz Granado, José R. Perfecto. Entonces, A1 punto A2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque coseno de 90 es 0, pues, ¿no ve? Coseno de 90 es 0. ¿Por qué? Un poquito interpretando esto que los había dicho, ¿no? Si fueran los dos vectores normales,
normales. Entonces, una de las componentes es 0, ¿no? Porque es normal. Porque es normal. ¿Ok? Entonces, cuando el ángulo entre A y B sea 90 grados, entonces el producto punto entre esos dos vectores quiere decir que es 0. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir entre A2 y A3 porque también son normales. Lo mismo entre A3 y A1. Pero sí no va a ocurrir entre A1 y A1, ¿no? Son dos vectores. ¿Cómo serían estos dos vectores? A1 punto A1, ¿cómo están esos dos vectores? Paralelos. Paralelos. ¿Quién ha dicho paralelos? A ver. ¿Tu apellido? Sandoval. 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 Sandoval, Vidal, Región, Johan Gonzalo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, por un lado, que aquí los vectores cuando son normales son ceros y cuando son paralelos son iguales a 1, ¿no? Porque coseno de 0 es 1. ¿Ok? Entonces, sabemos que los vectores A y B, como van a estar en el espacio, obviamente tienen que estar expresados en cualquier sistema de coordenadas, ¿no? Y en forma general podemos expresar de esta manera. A1, su vector que me indique su vector unitario, que me indique la dirección, su módulo. A2, su dirección, su módulo. A3, su dirección y módulo. Punto A1, B1, A2, B2, A3, B3. Este es el vector B y el vector A. ¿Ok? Entonces, el vector A tiene las tres componentes y el vector B también tiene las tres componentes. Si desarrollamos esta ecuación, obviamente tuvieras que hacer el producto, tatarata, ¿no? Entonces, por lo general, dice, nos va a quedar esto. Nos va a quedar esto. A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. ¿Esto qué es? La suma de esos tres elementos, ¿qué va a resultar? Un escalar. Un escalar. Eso, perfecto. ¿Qué te llamas? Apellido. Quispe. Quispe, ¿dónde estás? Quispe, Huarayo, Orlando. Sí. Ok. Bueno, Quispe. Entonces, si se fijan, aquí ha desaparecido los vectores unitarios, ¿no? Y lo que dice su compañero Quispe es verdad. Simplemente es la suma de tres números, con lo cual se confirma que evidentemente el producto A punto B es un escalar. Por eso se llama producto escalar. ¿Ok? Bueno, una cosa interesante, ¿no? El producto punto o escalar de dos vectores me da un valor escalar. Es una cosa interesante. Ya después vamos a ir interpretando cuando ya veamos los campos que nos interesan. ¿Ok? Esto simplemente para un poquito recalcar todos los conceptos que vamos a ir utilizando. Luego el otro producto que tenemos entre dos vectores es el producto cruz o el producto vectorial. ¿Ok? Y el producto cruz se lo denomina así, ¿no? Por concepto. ¿Ok? Por concepto. Dice A cruz B. A cruz B. Como resultado, ¿qué va a ser? Un vector. Otro vector. A ver, ¿qué? ¿Tu apellido? Luisana. Cejas. Basualdo Víctor Remy. Ok. Bueno.
bueno, medio interesante se está aportando, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos vectores, dos productos, A punto B da un numerito y por otro lado el producto vectorial cruz o vectorial me da otro vector, ¿no? Es otro vector. Por eso aquí tiene su vector unitario. Quiere decir A sub n normal al plano que forman los dos vectores. Sabemos que los dos vectores van a formar un plano, ¿no ve? Entonces, generalmente el resultado es normal a ese plano. Por eso se pone A sub n. A sub n. Eso es su dirección. Y su magnitud se puede obtener a través del producto de las dos magnitudes del vector A y B multiplicado por el seno del ángulo que los separa. ¿Ok? Eso es el concepto. Entonces, generalmente a esto se le llama el producto cruz o la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Sí? La regla de la mano derecha. ¿Cómo saco la dirección? Hago la regla de la mano derecha y me da la dirección, ¿no? En este caso, los dedos se alinean a A y se dirigen hacia el segundo vector, que es B. Entonces, de A a B, y mi pulgar va a estar en este sentido, ¿no? Como aquí está. Primero pongo recto sobre la dirección del primer vector y después giro los dedos en la dirección del segundo vector. Y el pulgar me va a indicar la dirección del producto A cruz B. ¿Ok? A cruz B. Entonces, eso es la regla de la mano derecha del producto cruz. ¿Qué más? AN es un vector unitario perpendicular que ya les he dicho, tanto A y B, tanto a A como a B, y cuya dirección se determina por la regla de la mano derecha. En la figura 1.7 se ilustra gráficamente. ¿Ok? Por tanto, A cruz B tiene una dirección. B cruz A ya no va a ser lo mismo, ¿no? La magnitud tal vez va a ser lo mismo, pero la dirección va a cambiar, como aquí dice, ¿no? La dirección va a cambiar. Entonces, si hacemos B cruz A, primero alineamos aquí los dedos y después giramos en la dirección del segundo vector y el pulgar me va a indicar este otro lado, ¿no? Entonces, A cruz B va a ser igual a menos B cruz A. ¿Ok? Perfecto, muchachos. ¿Qué más? Entonces, por el mismo hecho, lo que hemos hecho para por el producto punto, A2 cruz A2, ¿qué va a ser? A2 cruz A2, ¿qué va a ser, muchachos? Cero. Cero, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿no? Seno de 0 es pues 0. Entonces, si estos dos están paralelos, eso va a ser 0. Entonces, todos los vectores unitarios que tengan la misma dirección, el producto cruz va a ser igual a 0. A2 cruz A2 igual a 3 cruz A3 igual a 0. A1 cruz A2, allá va a cambiar, ¿no? A1 cruz A2 va a ser A3, dice. A2 a cruz A3 va a ser A1 y así sucesivamente. Simplemente aplicamos ¿cómo se llama? La regla de la mano derecha, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, A1, A3 es menos A2. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hacemos es aplicamos este concepto, ese concepto. ¿Qué más?
como los vectores A y B están en el espacio, obviamente tienen sus componentes ortogonales, ¿no? En los tres ejes, por lo general. Y vamos a asignarlos en coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces, A va a ser A1, su magnitud A1, más A2, su magnitud A2, más A3, su magnitud A3. Eso es el vector A. Cruz vector B, ¿ok? Y simplemente lo que hacemos es el tedioso producto de dos polinomios, pues, ¿no ve? ¿Sí? Entonces seguramente me va a salir una larga expresión. Por último, simplificando o no sé, vamos a llegar a esto, ¿ok? Vamos a llegar a esto. Entonces, un poquito analizando lo que es este resultado con lo que es esta determinante, nos vamos a concluir de que A cruz B simplemente va a ser esta determinante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, A1, para la dirección A1, ¿qué hacemos? Cruzamos, ¿no ve? Entonces, esto por esto menos esto por esto, en A1. Entonces, A2 por B3, A2 por B3, menos B2 A3, o A3 B2. Ahí está. Ah, eso había sido la dirección A1. La dirección A2, lo vamos a borrar, eso, y hacemos la dirección, esta, ¿no? Ya ustedes saben los determinantes, ¿no? En álgebra 1, en álgebra 2, álgebra 3, no sé hasta qué álgebra avanzan, así que ustedes están más expertos que yo, ¿eh? Entonces, ahí ponemos que va a ser en la dirección A2, va a ser A3 por B1, porque es al revés, ¿no? A3 B1 menos A1 B3, ¿no? Menos A1 B3. Listo. Terminamos y estamos verificando que evidentemente es esto, ¿no? Luego ahora borramos, hacemos para la 3. Hacemos para la 3. Cruzamos. Opa, opa, opa. Listo. Entonces va a ser, ¿qué va a ser para A3? Para la dirección A3. Pues, muchachos, ¿está bien o no esta componente? Hola, muchachos, ¿está bien o no está bien? Está bien, Inge. Está bien. A1, B2 menos A2, B3. Perdón, A2, B1. A2, B1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, simplemente lo que quería mostrarlos es que si van a hacer este producto aplicando todo este concepto, van a llegar a esta expresión. Y comparando esta expresión con esta determinante, simplemente es exactamente lo mismo. Entonces, por tanto, se deduce que A cruz B simplemente es esta determinante. Y este determinante, ¿cómo se la establece? La primera fila se ponen los vectores unitarios, ¿no? A1, A2, A3. La segunda fila se colocan las componentes en los tres ejes del primer vector, A1, A2, A3. Y la tercera fila se pone las componentes del segundo vector, B1, B2, B3. Se hace el cálculo determinante, vamos a estar seguros de que va a ser el producto A cruz B. ¿Ok? Entonces, hay dos productos vectoriales, el punto y el cruz. El punto
es un producto escalar, como su nombre dice, como resultado es un numerito. El producto cruz es un producto de dos vectores, como resultado me da otro vector. Y por analogía se puede determinar a través de la determinante que ya los hemos indicado, ¿ok? Perfecto, entonces ahí ya un poco hemos repasado todos los conceptos, ¿ok? Bueno, ahora ya un poquito introduciéndonos a nuestro área, ¿no? Yo creo que ya saben qué es carga eléctrica, qué es cociente y qué son sus densidades, ¿no? A ver, vamos a cargas eléctricas, corrientes y sus densidades. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué entienden por cargas eléctricas? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguien me puede ilustrar qué es una carga eléctrica? A ver. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué es una carga eléctrica? ¿El flujo de electrones, Inge? Carga eléctrica, flujo de electrones. Mucho, ya te ha sido... Una propiedad física. ¿Una qué, Rodrigo? Una propiedad física. Una propiedad física. ¿Qué más dicen, muchachos? A ver. La propiedad de partículas subatómicas. Una propiedad de las partículas atómicas. Partículas que ejercen una fuerza. Partículas que ejercen... Hay que escribir todo un libro, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? Partículas subatómicas que se atraen. Partículas subatómicas. Inge, ¿es la cantidad de electricidad que puede haber en un objeto, una carga eléctrica? A ver, veamos, nos remitiremos a nuestro texto, a ver qué dice. Bueno, dice que se sabe que las propiedades físicas y químicas de la materia están gobernadas por fuerzas eléctricas y magnéticas. Fíjate, interesante, ¿no? Se sabe que las propiedades físicas y químicas de la materia están gobernadas por fuerzas eléctricas y magnéticas que actúan entre las partículas. Bueno, tal vez un poco ya ustedes han hecho, bueno, ya están en la universidad, así que saben algo de química, ¿no? Ustedes saben muy bien, cualquier material está compuesto por ¿qué cosas? Partículas. Por moléculas, partículas o en síntesis por átomos, ¿no ve? Átomos. Exacto. Cualquier material está compuesto por moléculas, partículas o en última instancia por átomos, ¿ok? Y estos átomos, ¿qué son? Son elementos o son unidades de materia que evidentemente están compuestos por ciertas partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en su órbita están girando electrones, ¿no ve? Y esos electrones se dice que tienen cargas negativas, ¿no ve? Y por el núcleo llevan unas cargas positivas. Por el núcleo llevan cargas positivas. De tal manera que todo un objeto, un material esté en equilibrio, ¿no? Pero sin embargo, en su estructura molecular hay una enorme actividad atómica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las órbitas los electrones están circulando. Pareciera un poco contradictorio si nos fijamos, algún material está quieto, ¿no? Sin moverse, nada, pero si definimos como estamos indicando, evidentemente cualquier materia está compuesto por átomos. Y todos los átomos están compuestos por electrones que tienen cargas positivas y en el núcleo tienen las cargas, mejor dicho, los electrones cargas negativas y en el núcleo tienen las cargas positivas, ¿no? Y en síntesis
un material está compuesto por miles, millones de partículas o átomos, ¿no es cierto? Entonces, en última instancia, la suma total de fuerzas que puedan ejercer en síntesis en su estado de equilibrio se anulan, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que son inactivos. Entonces, las partículas eléctricas fundamentales de la materia son de dos tipos, comúnmente llamadas cargas eléctricas positivas y negativas. Es justamente producto de esa explicación que les he hecho, ¿no? Que los átomos normalmente tienen sus cargas, mejor dicho, sus electrones que están en la órbita girando, que tienen cargas negativas, y en el núcleo tienen las cargas positivas. Por tanto, podemos indicar que la materia está compuesta por cargas positivas y negativas, ¿no? ¿Ok? Entonces, un poco no simplemente hay que decir crudamente, ¿no? La materia está compuesta por cargas positivas y negativas. Si uno no sabe qué es un átomo, no le va a caber la idea adentro, ¿no? Entonces tenemos que tener la idea cabal, porque decimos que la materia está compuesta por cargas eléctricas positivas y negativas. Muchos experimentos, dice, han proporcionado las siguientes conclusiones relativas a las cargas. A ver, ¿cuáles son esas, no? Dice que la suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambia. Es decir, la carga eléctrica total de la materia se conserva. Por lo general, cuando están en equilibrio, se conserva, ¿no? Todas las cargas positivas y las negativas son exactamente lo mismo y, por tanto, están en equilibrio o es que se conservan. ¿Ok? Ahora, la carga eléctrica existe, dice, la carga eléctrica sí existe en múltiplos enteros positivos o negativos de la magnitud de la carga electrónica. O sea, la unidad de la carga eléctrica es esta magnitud. ¿Ok? E es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, esa es la unidad de carga electrónica. ¿Será que la mitad de este valor se puede conseguir? ¿Qué dicen, muchachos? No, Inge, porque la carga eléctrica dice que está cuantizada y no se puede modificar eso. Si se podía modificar su estructura, podría explotar, o sea, puede causar una explosión atómica, es decir, como una explosión nuclear o algo relativo, algo así. A ver, tu apellido. Guzmán. Guzmán, ¿dónde estás? A ver. ¿Guaypa Johnny? Sí, Inge. Ok. Bueno, evidentemente, ¿no? O sea, no vamos a poder hallar una carga dividida en 2, dividida en 3, dividida en... No, nada. Tiene que ser necesariamente múltiplo de este valor. Por eso se dice que la carga eléctrica existe en múltiplos enteros, positivos o negativos, de la magnitud de la carga electrónica E1 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto implica que la carga eléctrica está cuantizada, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de carga eléctrica, seguramente vamos a hablar de una cantidad múltiplo de este valor, ¿ya? Ok. Por un lado. Ahora, por otro lado, la densidad, definiremos lo que es la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga. ¿Ok? ¿A qué le vamos a llamar la densidad volumétrica de carga? Lo vamos a llamar con esta letrita, ρ sub B, que va a ser igual a la
a la cantidad de cargas que existen en un determinado volumen, ¿ok? Yo los voy a contar la cantidad de cargas que hay en un pequeño volumen, y listo. Pero esas cargas están quietas, no estoy diciendo que se están moviendo, nada, solamente estoy indicando la cantidad de cargas sobre un determinado volumen. Ahora, obviamente la unidad de medida de esta densidad volumétrica de carga será pues Coulomb metro cúbico, ¿no? Coulomb metro cúbico, ¿ok? Ahora, la densidad volumétrica de carga, ¿será un campo escalar o será un campo vectorial? ¿Qué dicen? Escalar. Campo vectorial. Campo escalar, ¿no? ¿Quién me ha dicho primero? Quispe. Quispe, ¿dónde estás, Quispe? Guarayo, Orlando, ¿no? Sí. Ok. Entonces, obviamente, si yo divido la cantidad de cargas, que va a ser un número, sobre un determinado volumen, es un número cualquiera, ¿no? Es un valor. Y es la densidad volumétrica de carga, es una magnitud de campo escalar, ¿ok? Vuelvo a reiterar que va a estar medido en Coulomb metro cúbico. Entonces dice, el límite de esta relación se toma de tal forma que el elemento de volumen en el espacio no sea tan pequeño y con pocas partículas cargadas que se pierde esa propiedad, dice, ¿no? Esa propiedad relativamente continua de la densidad volumétrica de carga. ¿Qué quiere decir eso? Esta cantidad de carga no sea tan pequeña que vamos a tener que dividir la carga del electrón, ¿no? Entonces no tiene que ser tan pequeña esta carga. Obviamente tiene que ser un valor múltiplo de este valor. ¿Ok? Y este volumen tiene que ajustarse a eso. No podemos indicar que la mitad de esta carga va a tener en este volumen, eso va a salirse sobre los conceptos, ¿no? Entonces eso no va. Entonces por eso dice que aclara que el elemento de volumen en el espacio no sea tan pequeño, pues, como para poder dividir esto en la mitad, o no sé, ¿no ve? O con pocas partículas cargadas que se pierde esa propiedad relativamente continua de la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya hemos definido la densidad volumétrica de carga. ¿Qué quiere decir? La cantidad de cargas en un determinado volumen. Nada más. Coulomb sobre metro cúbico. ¿Qué más? A ver. Obviamente, en el contexto físico, deberíamos manejar solamente densidades volumétricas de carga, ¿no? No debería haber otra figura. Pero para fines de simplificar, podemos adecuar algunos conceptos. Entre ellos viene el concepto de la densidad superficial de carga. ¿Ok? Simplemente son conceptos adicionales para poder simplificar en la resolución de algún problema. Porque en realidad, no vamos a pillar la densidad superficial de carga, tampoco la densidad lineal de carga. ¿No ve? ¿Ok? Entonces podemos también definir como la densidad superficial de carga como la cantidad de carga en una determinada superficie. Obviamente, sus unidades va a ser Coulomb metro cuadrado, ¿no? Coulomb metro cuadrado. La densidad lineal de carga, la cantidad de carga en una determinada longitud, Coulomb metro. Entonces esos son, como les digo, son conceptos que se utilizan para un poco simplificar y
y no poder complicarse en la resolución de un problema, ¿no? ¿Ok? Entonces también estamos definiendo la densidad superficial de carga, que son la cantidad de cargas en una determinada superficie, o la densidad lineal de carga, cantidad de cargas en una determinada longitud, como aquí dice, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo definir un delta L o un diferencial de L? Obviamente una L significa, es algo abstracto, ¿no? Yo no puedo imaginarme una línea o un conductor que tenga una diferencial de longitud nada más, ¿no? Entonces es algo abstracto que definimos como densidad lineal de carga o densidad superficial de carga, ¿no? Obviamente lo principal es la densidad volumétrica de carga, que es en un volumen, ¿no? La densidad superficial de carga, ¿qué es? Obviamente si quiero calcular la carga dentro de esa superficie, seguramente voy a poder despejar de aquí y la cantidad de cargas va a ser la densidad superficial de carga por una superficie, ¿no? Como aquí dice ds. Lo mismo aquí, ¿ok? Entonces hasta aquí hemos definido qué es la densidad volumétrica de carga, qué es la densidad superficial de carga y qué es densidad lineal de carga. Entonces, los tres parámetros son parámetros escalares, ¿no? Son valores o campos escalares. ¿Ok? ¿Qué más, muchachos? Bueno, ya estamos al tope de la clase, ¿no? Un poquito definiendo, ¿no? La carga, en cualquier escenario, la carga, vamos a poder encontrar la cantidad de carga total en un volumen haciendo la integral, ¿no? De un diferencial de carga. O sea, la integral de este diferencial de carga, ¿qué es una integral? La integral es simple suma, ¿no? Es como decir sumar la cantidad de cargas en este volumen. ¿Listo? Entonces eso va a ser la carga total. Pero eso también puedo hallar a través de esta expresión, ¿no? Ya teniendo las densidades volumétricas de carga de aquí, entonces si yo tengo como dato la densidad volumétrica de carga, yo puedo calcular la cantidad de carga, porque se supone que el delta B va a ser el dato, ¿ok? Entonces, la carga yo podré encontrar por un lado como la integral de volumen, la densidad volumétrica de carga por diferencial de B. ¿Ok? ¿Esto de dónde lo estoy sacando? Simplemente de este concepto, ¿no? De este concepto. Densidad volumétrica de carga por diferencial de B. ¿Ok? Diferencial de B. Obviamente este diferencial de B seguramente más después vamos a poder deducirlo en algún sistema de coordenadas, ¿no? Rectangulares, cilíndricas o esféricas, dependerá del problema que queremos solucionar. Pero la carga también se puede determinar a través de esta forma, ¿ok? Por lo general, como dato se manejan las densidades volumétricas de carga, las densidades superficiales de carga o las densidades lineales de carga, ¿ok? Perfecto. ¿Qué más? Dice, se representa gráficamente un campo vectorial F cualquiera, ¿no? Podríamos imaginar el campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? El campo eléctrico va a ser función del espacio y del tiempo. En este caso, un campo vectorial F estamos simbolizando como cualquier campo vectorial, ¿no? Podría ser campo eléctrico, campo magnético, la corriente, no sé, ¿no ve? Pero para generalizar se considera como un campo vectorial F, ¿ok? En algún instante dado T, usando una
infinidad de vectores en una región del espacio, generalmente, dice, se logra una representación usando una gráfica de flujo. Por ejemplo, si yo tengo en un espacio, en el espacio vacío, no sé, a ver, ¿qué podemos imaginarnos? La lluvia que cae, por ejemplo. Parecieran ser unas flechitas, ¿no?, que bajan. Entonces, para representar ese campo vectorial, me imagino, ¿no?, un espacio lleno de flechitas, ¿no? Entonces, lo mismo, los campos vectoriales son de esa forma. Por tanto, dice, se representa gráficamente un campo vectorial cualquiera, puede ser como lo de la lluvia que les decía, ¿no?, que es un poco más visible, que obviamente tiene que estar en función del espacio y el tiempo, en algún instante dado, usando una infinidad de vectores en una región del espacio, ¿ok? Generalmente se logra una representación usando una gráfica de flujo. O sea, eso que yo quiero decir campo vectorial es como una enorme cantidad de flechas. ¿Cómo yo represento? O sea, ¿cómo yo tendría que conceptualizarme? Si eso me significa, ¿cómo lo voy a representar, no? A través de una representación matemática. Entonces dice, generalmente se logra una representación usando una gráfica de flujo. Lo cual es un método que sustituye a los vectores con un sistema de líneas, llamadas líneas de flujo, dibujadas de acuerdo con las siguientes reglas. O sea, obviamente cuando hablamos de vector, pareciera que estamos hablando de un vectorcito, ¿no? Pero un campo vectorial, como hemos dicho, es una representación de una infinidad de vectores, ¿no? Y esa representación, ¿cómo lo vamos a llamar? A través de una gráfica de flujos. Y esa gráfica de flujos los vamos a considerar como un sistema de líneas llamadas líneas de flujo. ¿Ok? Entonces los vamos a llamar líneas de flujo. Las mismas tienen que estar dibujadas de acuerdo a las siguientes reglas, dice, ¿no? ¿Ok? Entonces, las direcciones de las líneas de flujo concuerdan con los de los vectores del campo. Las direcciones de las líneas de flujo concuerdan con lo de los vectores de campo. O sea, todas las líneas tienen que tener o concordar con la dirección de los vectores de campo, ¿no? Y el segundo es que las densidades transversales de las líneas de flujo son las mismas que las magnitudes de los vectores de campo. O sea, vale decir, las densidades transversales de las líneas de flujo son las mismas que las magnitudes de los vectores de campo. Un poquito ya después vamos a explicar esto. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si definimos el flujo eléctrico o el flujo de vectores, si una superficie S se dibuja en una región del espacio que abarca ese flujo, o sea, si nos imaginamos esa lluvia en el espacio y agarramos un aro y ponemos en el por el aro van a atravesar un montón de flechas, ¿no ve? La cantidad de flechas que atraviesan ese aro se va a denominar flujo a través de esa superficie. ¿Ok? Flujo a través de esa superficie. Entonces, si una superficie se dibuja en una región del espacio que abarca este flujo, entonces las líneas de flujo neto que pasan a través de esa superficie, como carga, por ejemplo, puede ser carga, corriente, flujo de potencia, etc., lo vamos a denominar como de
¿Este qué se llama, muchachos? ¿Qué le llaman ustedes? Este símbolo griego. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué ha pasado? Todos parece que se han dormido, muchachos. Bueno, entonces el flujo lo vamos a denominar con esta simbología. Se define mediante el escalar de phi. A ver, ¿qué se llama este símbolo, muchachos? De phi. De phi es, ¿no? Phi, no, phi, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, sí le vamos a llamar y punto. Entonces, esta psi se va a denominar como flujo y su definición va a ser f de s coseno de phi. Un poquito les debe estar sonando ya el tema del concepto del producto punto o escalar, ¿no? Esto simplemente es f punto ds, f punto ds. En consecuencia, el flujo neto F que atraviesa una superficie S va a ser simplemente esta integral. El flujo va a ser igual a la integral a través de esa superficie del campo F.ds. Entonces, ¿qué va a cuantificar esto? La cantidad de flechas que va a pasar por esa superficie. No hay que olvidar que esta simbología de una integral de superficie significa una integral abierta, ¿no? Una integral abierta. ¿Ok? Bueno, muchachos, no quiero cansarlos. Así que vamos a quedar en esta parte de la definición del flujo. ¿Ok? Perfecto, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna inquietud. ¿Ninguna, muchachos? Inger, buenas noches. Respecto a auxiliatura, ¿cómo nos vamos a contactar con el auxiliar o...? A ver, la siguiente clase yo les traigo ya. Y yo creo que ya hay un horario, no sé, en el sistema debe salir ya. No sé, se van a poner de acuerdo, yo les voy a dar el dato. ¿De hecho? Está bien, Inger. Perfecto, muchachos. En eso quedamos entonces. Muy buenas noches. Un feliz fin de semana y nos vemos el martes. ¿Ok? Hasta luego, muchachos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego, Inger. Hasta luego.